7:49 de la mañana, 8 grados 1 décimas la temperatura, 6 grados 9 la sensación térmica. Vamos a meternos de lleno en la economía con Luciana Glesser porque vamos a hablar un tema que, porque vio cómo es este país, espasmódico, ¿no? Un día todo con eso y después cambiamos y nos olvidamos. Y es el famoso tema del oro, que fue a Londres. Fue a Londres ayer. Ayer tenemos esta novedad, se volvió a mandar a Londres los lingotes de oro, ¿no? Este capítulo, parece que se repite esta escena de policial negro. ¿Van en avión o en barquito? Van en avión en British Airlines. Ok. Comercial. British Aerolínea Airlines. comercial. O sea que si yo voy a Londres y saco un pasaje, puedo ir con el oro argentino. Vas con el oro en la baulera. Aparte esta escena, ¿no? Digo, trabajadores de una empresa de caudales llegan al Banco Central, en realidad técnicamente a la Casa de la Moneda, entran, sacan los lingotes, los cargan en los camiones, van al aeropuerto, los suben al avión. La Casa de Papel. Sí, Todo sí, un manto de oscuridad. Manto de oscuridad. Esto Le se hacen sabe a pelotita partir... chiquitita después. Sí, que si Palazzo no hubiera hecho ese famoso pedido de informes. Caputo lo reconoce, pero no da detalles de cuántos Sí. son los intereses que devenga ese préstamo, cuáles son los plazos, Sí. incluso cómo es el mecanismo, transparentar el mecanismo, pero vamos a ordenarlo porque esto intenté contarlo hace un rato en Bocha de Data y fue bastante desordenado. Entonces, primero pongamos los números sobre la mesa. A ver. Que tenemos dólares ayer que operaron a la baja, con bajas que fueron significativas, sobre todo porque cruzan la barrera psicológica de los 1.300, el contado con liquidación era en la zona de 1.290 y pico, cerca de los 1.300, pero rompieron esa barrera psicológica que es donde los había ubicado cuando se inició esta corrida. Y acá ya tenemos un dato. Estamos en una corrida cambiaria. Esto hay que saberlo. ¿Cómo sabemos que estamos en una corrida cambiaria? Aunque los dólares hayan bajado, por Sí. la intervención del Banco Central. Porque los dólares paralelos bajan, Claro. porque el Banco Central sacrifica las reservas. Tenemos este dato de que ayer vendió 124 millones de dólares, de los cuales 70 se utilizaron para contener a la divisa. Ahora bien, bueno, baja 2% promedio, en realidad es menos, porque 1,5 el MEP, 2,28 el CCL y 1,39 el Blue, es lo Sí. que bajaron ayer, o sea que en un promedio podemos decir que bajaron 2%. Bueno, eso tuvo un costo muy alto, 70 millones de dólares. Para tener una idea, o a trazar algún tipo de equivalencia para entender lo que es. La ciudad de Ushuaia está en penumbras, no tiene para la generación de energía eléctrica, una provincia gasífera, miles de deficiencias. Lo que necesita para tener generación eléctrica son 40 millones de dólares. Y con eso resolvés la infraestructura de Ushuaia para que no le falte luz. Y Sí. ayer se usaron 70 millones solo para contener las cotizaciones. Entonces siempre los números son relativos en qué, ¿no? Para entender, puedes decir, bueno, una corrida, yo me acuerdo de la corrida de Guzmán y el Banco Central vendía 1.000 por día. Sí, el Banco Central vendía 1.000 por día en esa corrida con 60.000 palos verdes de reservas. Digo, ahora tenemos reservas negativas, con lo cual esos 124 en plena temporada alta de la cosecha son de una magnitud relevante. Pero además tenemos otro dato que sumar a este escenario, que es el derrumbe del precio de la soja. Esta soja Sí. que es tan peronista, quizás es lo más peronista que tiene la economía argentina hoy, es la soja. La soja que está en mínimos históricos, 385 dólares la tonelada. Vamos a decir que en el mejor momento del viento de cola del kirchnerismo, la soja Sí. estaba en 700. Tuvo una fuerte alza a partir del conflicto en territorio ucraniano, eso también le dio un nuevo pico y a partir de, bueno, la liberalización de las rutas y el comercio de granos, que fue una de las primeras instancias de resolución de este conflicto, digo, está normalizado el comercio exterior después de ese fuerte golpe. Sí. Bueno, empezó a descender y sobre todo cuando se fortalece el dólar. Cuando se fortalece el dólar bajan las materias primas y lo propio el Brent, el petróleo, que también ayer perforó los 80 dólares el barril. Son dos de los productos que Argentina exporta a la entrada genuina de dólares. ¿Por qué es importante este dato? Bueno, por esta superposición que hay en el programa económico entre flujo y stock. Y vamos al tema del oro. ¿Qué va a hacer Caputo con el oro? Manda ayer 5 toneladas más que se suman a las que ya había enviado. Esto va a terminar en el Banco de Basilea. El Banco de Basilea funciona como un
intermediario, un canalizador de este crédito que se llama repo. El crédito repo es un acrónimo en inglés que significa repago a grandes rasgos. Muchos lo asociarán al programa que se dio durante la pandemia, mediante el cual el Ministerio de Trabajo cubría parte del salario de los trabajadores de empresas privadas. Bueno, Sí. justamente sí, porque el repo tiene la característica de ser un préstamo prendario. Vos dejás una prenda, empeñás algo. En este caso eran los impuestos que tenían que pagar las empresas. En la medida en que las empresas recuperaban ganancias, el Estado iba recuperando esos fondos que había destinado para cubrir parte de la nómina salarial. Entonces, esta es la característica del repo. Es un préstamo corto donde el que presta tiene la garantía de cobrar sí o sí. En este caso el Estado, mediante los impuestos, y en este caso los que vayan a poner estos fondos, si es que existen, van a tener el oro. Ahora bien, del primer envío ya pasaron 20 días, no aparece ningún crocante, ningún fondo fresco, por eso manda el refuerzo a ver si alcanza. El dato es cuánto espera obtener. Las evaluaciones del oro que tenía la Argentina daban cuenta de 4.700 millones de dólares. Y ahora el repo que está yendo a buscar es por 1.000 palos verdes. 1.000 millones de dólares. Otra vez en esta confusión entre flujo y stock. Porque ¿qué piensa? Bueno, yo voy a mostrar que tengo 1.000 millones de dólares y al mostrar solo que tengo 1.000 millones de dólares va a aflojar la corrida, que la corrida no es más que una presión devaluatoria. Cuando entendemos presión devaluatoria, ¿por qué? Y porque los ojeros no tienen las condiciones dadas para vender a este precio. Entonces se están presionando para una devaluación. Y lo propio otros sectores que se verían favorecidos con una suba del tipo de cambio permanente, ¿no? Una presión devaluatoria latente y constante en la economía argentina que por momentos, por algún dato Y la va a frenar mayormente externo. con $1.000. No, claramente. Bueno, él entiende que con el stock ese descomprime el flujo. Pero no sucede esto, en el stock ni en el flujo. Y lo propio con el programa económico, que espera llegar al triunfo de Trump para que Trump le habilite los 10.000 millones de dólares. Y una vez más, ¿cuánto alcanza? Claro. Si vos no tenés garantizada la normalización del flujo. Y acá lo que no tenemos garantizado es la normalización del flujo por el problema estructural de la economía argentina. Entonces, una vez más, en la confusión del orden de los factores, acá y en estos análisis, el orden de los factores siempre altera el producto. Con lo cual, si vos ordenás consecuencia y causa, flujo y stock, y en algunos términos te va a dar un resultado y en otros términos te va a dar otro resultado. Con lo cual, el limitante con el que te puede chocar inmediatamente Caputo es a partir de esta confusión, ¿no? Consigue el préstamo de Basilea, trae los 1.000 millones de dólares y a razón de tener que reventar y pico de millones. Claro, ¿cuánto le dura? ¿Cuánto le dura? Entonces, Sí. Ahora, repo o muerte. sí. ¿Por qué repo o muerte? ¿Por qué? Y esto también es interesante porque cuando uno ve el saldo del balance diario del Banco Central, vos tenés reservas, encajes líquidos y encajes brutos. Los encajes líquidos es una caja que es la última que manoteás antes de los depósitos. Para grandes rasgos. Están disponibles, pero es la última que cuando ya no tenés reservas, no tenés oro, Sí. pasás a encajes líquidos. Esa la puedes tocar. La podés tocar, no afectas los depósitos, pero vos no sabés si no estás tocando el seguro del swap, ya sensible. Bueno, ese ítem está 1.000 palos abajo. Entonces, ese es el agujero que tiene que tapar inmediatamente. Como todo timbero y todo misadinerista juega esto, genero este agujero, me tapo acá, todo el tiempo está arbitrando entre los agujeros y ganando tiempo y pateando para adelante. El problema, de hacia dónde va el barco, tiene que ver justamente con que apunta todo el tiempo a que con el stock se le tranquilice el flujo y en realidad lo que tiene que ir es a garantizar el flujo y ver cómo se reestructura el stock, ¿no? Ahora tengo dos preguntas. Sí, pregúntame. La primera, el Messi de las finanzas, Sturzenegger y toda esa gente que son los economistas. Pero ya lo vimos jugar, no es el primer campeonato que juega. Bueno, esa era la segunda pregunta. La primera es, ¿esta gente no sabe que con 1.000 millones de dólares no hace nada? Todo esto que usted está contando, ellos lo tienen que saber. Ellos tienen la idea del ordenamiento de las expectativas, ¿no? La teoría de las expectativas como comportamiento del mercado. En la teoría de las expectativas se supone que si vos mostrás un respaldo, inmediatamente confían o se entregan. Y este es el discurso de la atención que está el gobierno con eso que se llama mercado y que presenta muchas heterogeneidades hacia adentro, ¿no? Decir mercado como si fuese una única cosa que se mueve. Pero más allá de esto, cuando el gobierno le plantea el que apuesta al dólar pierde, o en su nueva versión van a tener que usar dólares para pagar impuestos,
o les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo, poniéndolo en el diálogo con las prepagas o mismo con las industrias alimenticias, que es una nueva traducción, una nueva versión de esto mismo. Sí. Bueno, está diciendo esto, che, loco, te estoy dando todo lo que piden, déficit, bla, esto, lo otro, y no se ordenan. Bueno, ahí falta justamente toda la otra parte de la biblioteca que nosotros venimos caminando y transitando, y que estos tipos, digo, a ver, vamos a decirlo así. Vos te recibís de licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires y no leíste un libro entero en tu vida. O sea, en ningún momento de la carrera te dan un libro entero. Son capítulos, textos, papers. Entonces hay una gran deficiencia de la formación académica, digo, decir en el siglo XXI, en el 2024, que la inflación es siempre y en todos los casos un fenómeno monetario, Sí. bueno, es una teoría vetusta, está obsoleta. Sí. Digo, se destruyó por O sea, sí mismo. usted dice que ellos están convencidos de esto, es su convencimiento, su marco teórico, y no se mueven de eso. Más que su marco teórico es hasta donde les da la estructura de pensamiento y más en un comportamiento timbero, digo, no es una novedad, esto Sí. sabe todo el mundo, que el manejo que tiene Caputo es especialista en finanzas, no es economista, Sí. digo, sabe de finanzas. Sí. Y la jugada de las finanzas tiene que ver con esto, con el arbitraje entre, bueno, uso de acá y tapo acá, voy para acá, un mesadinerista, digo, que a las claras un mesadinerista, y ese, digo, más que marco teórico es la lógica de la dinámica del ministro. Y la segunda pregunta era, que vos lo empezaste a decir, ¿no aprendieron del 2018? Porque yo Bueno, ¿cuáles son tengo las esta memoria que explicaciones? siempre iban corriendo de atrás, ¿viste? Siempre iban corriendo de atrás. ¿Cuáles son las explicaciones del 2018 que esboza cada uno de ellos? Y bueno, y ahí está la clave en la falta de síntesis entre Sturzenegger y Caputo. Digo, en estas echadas responsabilidades mutuas. En todos los casos hay que decir que Caputo no es un tipo querido por el sector financiero internacional y justamente por esa experiencia. Pero uno se da cuenta en su paso por el G20. Digo, su paso por el G20, digo, Yellen casi no lo recibe. Digo, esto es dato, es la última foto del día que se sacó Yellen y repitió y copió las palabras del FMI. Digo, no se trajo $1. El G20, que es el foro de las economías más importantes del mundo, cuando invitan a un país, en este caso Argentina era un país invitado, ¿por Sí. qué invitan a un país el G20? Porque muestran la foto de la cooperación internacional con... Te doy un crédito del Banco Mundial para programa alimenticio del Chaco, refuerzo alimenticio del Chaco, $20 millones la foto. Sí. Traje $20 millones. Esto lo hizo Sergio, lo hizo Sí, Alberto. todo. Vas ahí y te traes 10 palos, 8 palos, pero uno del Banco Mundial, porque justamente para eso te invitan. Nada. Bueno, esto muestra cuál es la relación de Toto con el financiamiento internacional y la verdad es que es la vaquita. Toto es la vaquita que ven y lloran. Estabas relatando. El relato sobre todo es como un típico comerciante en crisis. Que pone plata acá, saca acá. O sea, es parte de Plata Dulce, un personaje de esos de 9 reinas. También vale la pregunta si la economía argentina permite otra cosa. Porque Esa es la pregunta. Digo, se están pensando mucho esto, ¿no? En la espera como el activo político de Milei, ¿no? Sí. Una espera. La idea de una espera. Y en todo caso, la espera o la postergación o ir corriendo el arco. Digo, ¿en qué dinámica económica o en qué ministro no la vimos? ¿No? Digo, ¿en qué ministro se pone a ordenar, digo, cuestiones que tienen que ver con el fondo, estructurales, blindadas, en un sentido, ni siquiera el RIGI, digo, y esto, ¿no? Porque también es otro de las propuestas a debatir. Se presenta el RIGI como el régimen de la economía de enclave y a partir de ahora extractivismo y van a venir y se van a llevar todos los recursos. Dudas, ¿por qué? Porque empieza a tener en la normativa algunas particularidades, como por ejemplo, no se sabe si es una comisión, una entidad o una autoridad de aplicación, que va a evaluar si te da el RIGI o no esa comisión, o sea, la comisión de las coimas. Digo, en realidad, si vos entrás o no entrás al RIGI, lo van a definir 3 Claro. personas. Un par de Digo, bueno, más que funcionarios. economía de enclave, es un flor de negocio. Digo, y es un flor de negocio, el RIGI es intervencionista, digo, en estos términos. Es una política Claro. intervencionista Claro. de determinación de la política. Entonces, basta de economía de enclave. Digo, entonces, entrar en esas contradicciones o en esas tensiones permiten, digo, acercarse un poco más. Digo, no son lineales, digo, es muy difícil comprender sistemas complejos que no son lineales, sobre todo las proyecciones y las estimaciones, pero bueno,
complejizar, problematizar las ideas, bueno, nos van acercando cada vez más. Pero lo que tenemos es un nuevo capítulo de una escena dantesca, que son estos tipos que sacan el oro, del Banco Central, lo llevan al aeropuerto, lo cargan en aviones en un manto de oscuridad que salta por una denuncia de la bancaria. Digo, estamos en términos de la narrativa realmente muy complicados y creo que quizás empezar por ahí, ¿no? A exigir la reconstrucción del campo simbólico, digo, dado que si vamos a la práctica lo que tenemos es datos recesivos, bueno, evidentemente la construcción viene del campo de lo simbólico y es por ahí.